Definitivamente, después de un embarazo, el cuerpo de una mujer cambia sí o sí. Muchas veces yo sé que tal vez se romantiza, pero en el cuerpo de una mujer pasan muchas cosas, cambios físicos, cambios hormonales, pero uno de los cambios más grandes y más evidentes es la menstruación. Hoy tenemos a la doctora María Pilar Navas para hablarnos ampliamente de este tema y todo lo que conlleva. Doctora, encantada de recibirla. María Pilar. Un placer. ¿Qué pasa con estos cambios que nosotras como mujeres vivimos? Porque yo creo que nadie nos prepara. Sí, en realidad se habla mucho del embarazo, de la etapa preconcepcional y se habla poco de la parte del puerperio, que el puerperio sería ese cuarto trimestre, digámoslo así, esa parte donde ya ha nacido el bebé y esos primeros 40 días, sobre todo 40 días o 6 semanas, en donde la paciente va a tener diferentes cambios hormonales, físicos, emocionales, para volver a como era ella antes del embarazo. Bueno, dentro de lo que cabe, porque yo creo que a veces, bueno, también uno como mujer a veces siente que el proceso es como un poquito más lento. Y qué interesante esto que nos comparte, doctora, porque muchas veces escuchamos lo del cuarto trimestre y pensamos que es un mito. Sí, no es un mito. Son esos primeros cambios, en realidad ese puerperio o esa etapa posparto, uno la divide como en la primera semana, la semana posparto, que sería el posparto inmediato. Luego viene el inmediato sería las primeras 24 horas. Ajá. Luego viene el mediato, que sería la primera semana. Y luego de esos 40 días o casi 6 semanas que quedan, sería lo que se llama el posparto tardío. Y en estos momentos es donde hay varios cambios, incluso en lo que querían hablar en la parte de menstrual. Doctora, ¿por qué en algunas mujeres se demora más el regreso, entre comillas, normal de la menstruación después del embarazo? Ok, es importante recordar que la gran mayoría de las mujeres después de un parto van a tratar de dar de mamar, de un parto o cesárea. Y la lactancia hace para que hay una hormona que está a nivel cerebral que va a producir eyección láctea y que va a hacer que la mujer no ovule y al no ovular no va a tener menstruación. Por otro lado, también está lo que se llama la caída de los estrógenos en estas primeras semanas. Entonces, usualmente, aquella mujer que está dando de mamar en una forma exclusiva, o sea, sin fórmulas maternizadas, usualmente después de que ha tenido esos primeros sangrados, que son de esas primeras semanas, no va a tener menstruación hasta que ya suspenda la lactancia. Ahora, doctora, esto es muy importante porque puede ser que algunas mujeres no tomen como algún método anticonceptivo y pueda quedar embarazada. Correcto. De nuevo, ¿verdad? Tanto la FDA como algunas otras instituciones hablan que si yo quiero tomar la lactancia como un método anticonceptivo, tendría que ser, para que tenga una eficacia del 90%, tendría que tener lactancia exclusiva. 2, que la mujer no tenga ningún tipo de sangrado, y 3, que el bebé tenga menos de 6 meses. Okay. O sea que si ya la mujer está dando de mamar y tiene 8 o 9 meses, ya esa lactancia no va a ser no va a tener una incidencia tan importante como anticonceptivo. Por otro lado también, si la paciente, por ejemplo, tiene 3 meses dando de mamar y ya comenzó a menstruar, eso implica que ya está teniendo algunos ciclos ovulatorios y significa que tampoco le sirve para menstruar. Entonces sí es importante que la paciente entienda la diferencia entre uno y otro y saber que tiene que estar preparada. ¿Qué cosas tendría que tomar la mujer en cuenta para decidir cuál sería el mejor método anticonceptivo para ella? Bueno, hay que recordar algunas cosas. Si la mujer va a dar de mamar, que en realidad en Costa Rica es alrededor, según la UNICEF, del 40% de las mujeres que dan de mamar en forma exclusiva en menos de 6 meses del bebé. Y estamos por debajo de lo que es la tasa mundial. Y en realidad en el mundo se habla que si acaso llega al 50%, es un poquito menos del 50%. Wow.
¿Qué es importante? Que si está dando de mamar, no son todos los métodos anticonceptivos que puede usar. Hay algunos anticonceptivos que no tienen estrógenos, que son a base de algún tipo de progesterona, de los hormonales, que tienen alta tasa de eficacia y pueden ayudar a más del 99% como anticoncepción. Ahora, tenemos los métodos no hormonales como el preservativo, la té de cobre, que también se pueden usar cuando la mujer está dando de mamar. Doctora, ¿va a haber alguna diferencia en este ciclo, verdad, que regrese entre si la mujer tuvo un parto por cesárea y un parto natural vaginal? Hay que explicar que después de un parto vaginal, esa misma lactancia, y hay una hormona que se llama oxitocina, que va a hacer que, aparte de que ayuda a la eyección láctea, también va a ayudar a que ese útero se vaya haciendo pequeño, que son lo que se conoce popularmente como los entuertos. Entonces, la mujer va a tener como pequeñas contracciones para hacer que este útero vuelva a lo normal en esas semanas, y por otro lado va a tener sangrados. Entonces, al principio es un sangrado más sanguinolento, o sea, más rojo. Después esto es abundante, excepto que hay que recordar que existe lo que es el sangrado posparto, que eso es una emergencia mundial. Es más, es la primera causa de mortalidad todavía materna en el mundo. Son mujeres que tuvieron un bebé por parto vaginal o por cesárea y que tienen sangrados excesivos. En realidad, nosotros tenemos en Costa Rica protocolos de tratamiento preventivos para evitar que esto suceda. Pero si esto sucede, es una emergencia catastrófica. ¿Cómo podríamos identificarlo? Pacientes que tengan un sangrado excesivo, que yo les digo a mis pacientes, ustedes van caminando y están expulsando coágulos, el sangrado chorrea por las piernas, eso no es normal. Okay. Es diferente si la paciente le dice yo tengo un sangrado como al inicio de una regla o después va a ser como a finales de una regla, porque el color va cambiando, porque esa sangre que se llama loquios, viene sangre, un poquito de tejido, de decidua del tejido endometrial, tienen ciertos componentes que no son iguales al sangrado excesivo. Ajá. Y conforme pasan las semanas va cambiando de color hasta que ya desaparece. Lo que pasa es que en la paciente que es por cesárea, uno como médico cirujano, después de que nace el bebé, después de que saca la placenta, limpia el útero y entonces esto hace que la mujer, la cantidad de sangrado que va a tener posparto o poscesárea va a ser menor. Ah, porque de alguna forma ustedes ayudan en ese proceso. Sí, limpiamos un poco, exactamente. Ajá, qué interesante. Doctora, ¿qué le ocurre a la mujer en la parte hormonal en todo este proceso? En la parte hormonal son varias las hormonas que están influyendo. Una es el estrógeno, que va a estar disminuido, otro es la oxitocina, otro es la prolactina, que esas últimas dos nos ayudan a la parte de la lactancia. Pero, por ejemplo, cuando la mujer tiene un estrógeno que está disminuido y si, por ejemplo, tiene un antecedente familiar de depresión, puede emocionalmente estar más lábil, estar más depresiva, porque también es un cambio en la parte de su cuerpo, un cambio en la parte diaria, las malas noches, el tener que estar dando de mamar, los temores hacia cómo cuidar al niño. Entonces algunas mujeres lo llevan bien y hay otras que tienen en esas semanas, en esas primeras semanas, o lo que se llama un baby blue, que es como una distimia, es una depresión muy leve, que en realidad pasa rápido, y hay otras pacientes que tienen una depresión mayor y que sí van a necesitar tratamiento farmacológico. Doctora, usted como experta, ¿dónde está ese límite? Porque muchas veces podemos decir, no, pero no es para tanto. Porque la primera semana, más o menos. Es la primera semana. Digamos, la medicina no es matemática, Ajá. pero digamos que es la primera semana. Si esa primera semana la paciente está un poco temerosa, pero tiene ayuda familiar del esposo, de la pareja, de los abuelos, o sea, los padres de ella, es más fácil salir adelante. Pero, por ejemplo, si una paciente ya le dice, yo tengo ya 15 días, vemos que el parto o la cesárea evolucionó bien, o 22 días, que la paciente dice que no quiere ver al esposo, que no quiere ver al bebé, que no quiere salir del cuarto. Esta es una paciente que está en una depresión posparto y necesita buscar ayuda médica. O sea, sí o sí. Sí.
porque también he visto como algunos casos, o sea, algunos casos donde tal vez esta depresión no fue tratada a tiempo y 10, Se 12 cronifica. años salen, ¿verdad? Como por decir así, como que la paciente tiene como una explosión y que sale, y cuando empiezan a ver hacia Sí, atrás se dan cuenta que se es eso. cronifica un poco, pero ahí entonces viene la parte familiar. O sea, a veces muchos tienen como lo que se llama epigenética, o sea, en la genética ya traen algo que hace que sea más fácil que tengan depresión en el momento del posparto. Igualmente que las pacientes que están en la semana premenstrual, que a veces se deprimen más, que hacen la depresión o el síndrome disfórico premenstrual. Entonces muchas veces es por la caída estrogénica, pero aquellas que lo van a tener mucho más severo, usualmente es que ya hay algo de fondo familiar. Ok, doctora, también se dice que, ¿verdad?, que en algunas pacientes que presentan mucho dolor a nivel general durante su vida, el dolor menstrual, entre comillas, digámosle normal, que a veces dicen, no, es que a mí me duele demasiado, que después de tener un parto vaginal, ¿Sí? que ese dolor disminuye, o no precisamente. Bueno, eso se llamaría dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Desaparece la menstruación, desaparece el dolor. Existe algo que se llama dismenorrea primaria y otra secundaria. La primaria, digamos que es la normal. La secundaria es cuando de fondo hay alguna otra patología, alguna otra enfermedad, y la más importante se llama endometriosis. Ahora, las pacientes que dicen que antes de tener un parto tenían dolor con la menstruación, tienen el parto y después se les ha quitado o disminuido, usualmente es porque han tenido una estenosis cervical. Eso significa que tenían previamente a su parto un cuello muy cerrado. Entonces tenían esas contracciones que se producen con la menstruación para expulsar este sangrado, que es ese endometrio, que es el tejido interno del útero. Entonces, esta expulsión ante un cuello muy cerrado provoca más dolor. Entonces, después de que una mujer ya ha tenido un parto vaginal, ese cuello usualmente está un poquito más abierto. O sea, es un cuello cerrado, pero es más fácil que salga ese fluido menstrual y por ahí puede venir la disminución del dolor. Pero ahora, es importante entonces, si una mujer tiene como mucho dolor o un dolor muy fuerte, que no lo normalice o no lo considere normal. Correcto, doctora. Hay que explicar que aquel dolor pélvico, dolor menstrual, que se asocia a náuseas, vómitos, diarrea, sensación de desvanecimiento, mareos, no es el dolor normal, y sobre todo aquellas que usaron algún analgésico o antiinflamatorio y no se les quita, no es el dolor normal. El primer motivo, la primera causa es endometriosis, y muchas veces se dura de 7 a 8 años para poder hacer el diagnóstico adecuado, porque la gente lo normaliza. Desde las estudiantes, o sea, desde las pacientes adolescentes, las pacientes jóvenes, y algunos médicos dicen, no, es normal. Entonces sí hay que poner un poquito de atención en eso. Doctora, qué interesante eso que nos acaba de decir, ¿verdad? Porque para los que nos están viendo en casa, no normalizarlo. Doctora, puede ser que haya algunas pacientes que más bien entren en un proceso después del embarazo y de tener, digamos, como al bebito, más bien en amenorrea. Amenorrea es ausencia de la menstruación. Entonces, como decíamos hace un rato, si la mujer está dando de mamar, la gran mayoría en esos primeros 6 meses no van a tener menstruación. Aquella que tenga alguna menstruación, aunque sea un poco irregular, significa que tiene más posibilidades de ovular. Pero si la lactancia es exclusiva, la gran mayoría no les va a venir la menstruación. Ahora, existen otras causas que yo creo que tal vez no es el tema de hoy, pero pacientes que entran en una amenorrea porque abren con un cuadro de un hipotiroidismo, o sea, una enfermedad tiroidea, o que tuvieron un sangrado excesivo durante el parto y hacen una necrosis de una glándula que está aquí, que es la hipófisis, entonces no tienen menstruación. Pero, ¿me entiendes? Son otro tipo de enfermedades, otro tipo de patologías que ocurren, que no es la más frecuente. O sea, entonces estamos hablando que también el embarazo podría desencadenar
enfermedades o padecimientos. Claro, claro, existen porque hay que ponerle atención. Sí, existen complicaciones que aparecen durante el embarazo, y porque el embarazo es una prueba de estrés fisiológico. Totalmente. O sea, que Dios lo hizo así, la naturaleza. Entonces, aquellas mujeres que tienen algún tipo de complicación, entonces, digamos, un ejemplo, una diabetes, una hipertensión durante el embarazo, es mucho más fácil que continúen después del posparto o que a los 5 años ya abran con la enfermedad como tal. Wow, eso hay que ponerle mucha atención porque es eso, ¿verdad? Como que a veces damos las cosas como, no, pero eso no es nada. Y también como mujeres nos vamos dejando de lado y no vamos tal vez a chequearnos, a ver qué tenemos, a tener un control. ¿Usted considera que es necesario por un tiempo después de tener al bebé ir a control? Siempre, el control posparto o poscesárea es muy importante, porque ahí revisamos a la paciente, vemos que el sangrado que está teniendo sea normal, damos las indicaciones de lo que es la lactancia, preparamos a la mujer, explicamos cuáles son los métodos anticonceptivos que para cada mujer son diferentes, qué es lo que ella puede usar o no puede usar, y explicamos, por ejemplo, si ha tenido alguna complicación, qué puede ocurrir, cuáles serían los exámenes a seguir, y posteriormente cuándo puede retomar su vida normal, cuándo debe retomar hacerse el Papa Nicolau, cuándo debe retomar, por ejemplo, si tuvo alguna complicación, de hacerse estos exámenes. Entonces es algo que es muy importante explicar a la mujer, no es solamente que ya nazca el bebé y listo, y ya no tienen que volver. Doctora, qué bueno está ese punto. ¿Cuándo? O sea, después de tener al bebé, ¿en cuánto tiempo debería la mujer hacerse un Papa Nicolau? Porque me imagino que también por dentro todo se tiene que regenerar. Exactamente, no, y que sobre todo que ya haya dejado de sangrar. Entonces, si le tocaba el Papa Nicolau, esperamos a que haya dejado su sangrado, o sea, que usualmente son un mes, mes y medio, y ahí ya se puede hacer. Si la paciente se lo había hecho antes y todavía no le toca, pues damos el tiempo hasta que ya le corresponda. Doctora, muchísimas gracias por habernos compartido esta información tan valiosa, porque a veces como mujeres ni siquiera sabemos por dónde empezar a preguntar y así, entonces muchísimas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Nos vemos.